una máquina del tiempo y el espacio en forma de cabina telefónica. Daleks, Cybermen y regeneraciones. Hoy exploramos una serie que ha dejado huella a través de todo el espacio y el tiempo. ¿Tenéis vuestro destornillador sónico a mano? Pues bien, porque hoy somos los compañeros del Doctor. Hey, bienvenidos a bordo, a un viaje sin retorno por el mundo del fandom. Desde cómics hasta juegos, las series, el cine. Freaky Pills te trae cultura, el mundo pop que te define. Así que ya sabes, Gandalf tenía razón. Dale al play, insensato, escucha con atención. Cada semana una cita, no faltes por favor. Freaky Pills Radio, tu podcast, tu voz. Bienvenidos, bienvenidas, soy Dani Collado, Dan, y esto es Freaky Pills Radio, píldoras de subcultura en formato podcast. Este programa se ha venido fraguando a fuego lento durante más de 6 décadas. De hecho, harían falta más de 60 programas de Freaky Pills Radio para zambullirnos de lleno en este icono de la ciencia ficción británica que es Doctor Who. Desde 1963, este serial nos ha regalado aventuras, misterio, reflexión filosófica, ciencia ficción, horror y humor, que han hecho que las andanzas del Doctor queden por siempre registradas en nuestros corazones, tengamos uno o dos como los Time Lords. Hoy tenemos el honor de contar además con un invitado muy especial, Doc Pastor, periodista, escritor y divulgador cultural. Doc es un auténtico apasionado del cine, del cómic y de la cultura pop. Y atención, porque además es fan confeso de los pitufos. No hay quien se resista a estos personajillos azules, ¿verdad, Doc? Es que son maravillosos. Hace poco me preguntaron por TikTok, respuesta a un vídeo, que si los pitufos... De hecho fue, ¿qué tal están los pitufos? Porque pensaba que eran solo para niños. Hice un vídeo, no os playé mucho. Dije, no, léetelos, porque los pitufos meten crítica social, política, tienen historias también muy naif, tienen valores morales, pero si te los lees de niño los disfrutas mucho. Te lo lees de adulto, es una locura. Fíjate, empecé a adentrarme un poco en el mundo de lo que es la bande dessinée y los pitufos cuando estuve en Bélgica y aluciné. Y de esto que dices, cómo la gente no ha descubierto, tenemos el concepto de la animación, ¿no? Y demás, y poco conocimiento de lo que son los pitufos en las viñetas. Pero eso pasa mucho con cualquier producto, también con Doctor Who, o con el que quieras, que cuando mucha gente le pasa, ve algo cuando es niño, lo sitúa en ese cuadrado de infancia y luego no vuelve a ello. Por el motivo que sea de, esto yo lo vi de niño, esto es para niños. Eso no, tú lo viste en ese momento. Con los ojos de un niño, además. Con los ojos de un niño, además. Pero claro, cualquier producto siempre está hecho por adultos. Ya hagas una historia para niños, Frost, el libro mío infantil, es para niños. Yo soy un adulto. En Tierra de Demonios es para adultos. Pero te ves Los Pitufos, Asterix, la última de las películas. Uh-huh. Todo, por mucho que sea un producto infantil, Ayla y los Mirrors de Disney Channel, Disney Plus, porque es que es muy Disney Channel la serie. Disney Channel ha fallecido. Sí, recientemente. Pues te ves Ayla y los Mirrors, yo estoy enganchadísimo. Es para público mucho más joven, para público juvenil, adolescente reciente. Yo como adulto lo estoy disfrutando un montonazo. No está dañado, en mi opinión. No, yo siempre digo que es eso, es la reinterpretación de verlo de nuevo con ojos de adulto. Hay muchos productos audiovisuales o libros que vuelvo a leerme con el tiempo, con los años, y saco otra interpretación distinta y me apasionan, ¿no? Doc estaba hablando de algunos de sus libros, porque Doc Pastor ha publicado libros sobre temas tan variados como el viaje espaciotemporal de nuestro querido señor del tiempo, Doctor Who, en Doctor Who, el loco de la cabina. También ha hablado de los banquetes cinematográficos en Qué festín, un menú de cine, del mito del justiciero de Gotham en Batman dentro de la Batcueva, o de la elegancia inmortal de la gran pantalla en celuloide y seda, iconos del estilo en el cine. Eso sin dejarnos Los 60 no pasan de moda, que fue el primer libro que yo leí tuyo. Que a mí me encantó. Fue el primero, además. Que fue el primerísimo ópera prima, entonces. Sí, ese libro realmente vino, yo estaba en la facultad y tuve una idea que no tuvo nada que ver luego con esto, pero bueno, que era un libro sobre periodistas en la ficción, que todavía sigo dándole a veces vueltas de si debería hacerlo. Pues hablar de Clark Kent, Peter Parker, Tintín, por supuesto. Pero no sé por qué no me terminaba, y entre medias de pensar cómo hacerlo, de pronto me vino a la cabeza que en los años 60 existieron Doctor Who, El Prisionero y Los Vengadores. Los Vengadores, qué bueno. Claro, 3 series británicas que marcaron un antes y un después, que fueron muy adelantadas a su tiempo. El Prisionero, de hecho, sigue siendo una locura. Emma Peel, un personaje femenino tan fuerte, tan capaz en aquella época, eso era impensable. Doctor Who, con esa propuesta de ciencia ficción tan loca. Y ahí es cuando pensé, oye, ¿un libro sobre estas 3 series? Porque de hecho Los 60 no pasan de moda en realidad. Hablo principalmente de esas 3 series, y hay un capítulo a mayores dedicado a otros dedicado pues, a los proyectos, otras series. Batman de los 60, que también me encanta, Star Trek, El agente de Cipoll. Pero es que esas 3 series
O sea, hay mostradillos que estamos aquí en un programa hablando de Doctor Who y detrás tenemos desde los años 60, 70, 80 hasta ahora. Más de 6 décadas ya. Sí, porque es una serie que, como cualquier buen producto audiovisual o literario, sigue vivo por varios motivos. El primero es porque gusta, enganchó y sigue enganchando. Y el segundo, en el audiovisual es muy importante, porque se va reseteando, va captando nuevas audiencias. Tenemos la regeneración. Que Hablaremos de ello, efectivamente, como recurso un poco... Al final es un recurso narrativo, pero también es un recurso de producción para perpetuar la vida. Bueno, ¿tú sabes cómo empezó la regeneración? ¿Qué es lo que pasó? Yo sé que William Hartnell estaba enfermo, hablaremos de ello ahora, y efectivamente tuvo que salir un poco apresuradamente, y de ahí llegó que la primera, de hecho, nunca fue considerada regeneración, sino resurrección, lo llaman a veces. O rejuvenecimiento. Sí, pero fue por eso. William Hartnell estaba ya muy malito, la verdad. Esclerosis. Y le costaba mucho recordar los guiones, confundía palabras, se le iban personajes. Fue muy trágico y no era tan mayor como solemos creer, porque en aquella época tanto tabaco que tanto beber. Y entonces se decidió que la serie seguiría adelante, pero sin él. Y de hecho, depende de qué fuente consultes, pero parece que fue él mismo quien recomendó a Patrick Troughton, el segundo Doctor. Y la verdad que ahí empezó uno de los clichés de la serie, gracias a lo que ha seguido adelante tantísimas décadas y permite que quien se meta en la serie puede hacerlo casi de cero. Si a mí en entrevistas o en charlas o en vídeos en TikTok me preguntan a veces, oye, ¿por dónde debería empezar? ¿Cuál es el punto de entrada? ¿Cuál es el punto de entrada? ¿Debería empezar por el principio? No. Empezarte por el primer capítulo de William Hartnell de los años 60, muy duro, en blanco y negro, cuando no había presupuesto y además iba a ser educativa, que a mí me encanta esa etapa, pero igual para empezar no vuelves. Y siempre digo, no, empiézate por lo último que haya, en este caso en Kutegatwa, y de ahí, si te gusta, vete. Echa para atrás, sí. Pero no yo lo llevo diciendo cada vez que desde Capaldi, Jodie Whittaker, en Ncuti. Sí, exacto. Al final es un poco, son puntos de entrada ideales. Se dice en Ncuti. Yo siempre digo en Ncuti, el Ncuti. No lo digo yo, lo dice él. De hecho, hubo un vídeo en sus redes sociales que dijo, yo creo que lo descubrió en ese momento. Y dice, hablando con mi madre y con mi familia, he descubierto que mi propio nombre se pronuncia en Ncuti. Ncuti, vale, me lo apunto entonces. Sí. Casi me quedó. Pero esto como lo de Kevin Feige, que todo el mundo dice Kevin Feige, de Marvel, y es Kevin Feige. Bueno, Kevin Feige, y tengo un amigo todo el mundo en España que no sabe apenas nada de inglés y lo dice bien, y cada vez que lo dice es un... Joder, si es verdad, ha muerto un gatito, lo dice bien. Sí. Pues en Ncuti ocurre esto. Hablabas de que también tienes otras obras, te has autoeditado, Batman, la inolvidable serie de los 60 que también te gustaba, Vestidos para el éxito, 35+1 series llenas de estilo, y el cuento infantil Frost y su secuela, ¿no? Que es, es Frost, que es esta, Perrito de Aventuras, el secuestro espacial. Además, colaboras en otros proyectos, eres autor coral, prologuista, asesor. Y, por supuesto, no podemos olvidar que Doc también dirige el medio docpastor.com. Amamos la cultura pop, que es un espacio de referencia y de obligada visita para todo amante del cine, la televisión, los cómics, los videojuegos o la literatura. Es decir, si estáis escuchando o viendo este Friki Pills Radio, obviamente tenéis que pasar por Doc Pastor. Amamos la cultura pop. Doc, ya te lo he dicho, bienvenido. Voy a empezar también... Has venido aquí a hablar de tu libro, porque esto es así, lo hago con todos los invitados que tienen alguna obra que reseñar. Pronto, recientemente has publicado En Tierra de Demonios y pronto nos vas a llevar también a Escardia y a Forest Rain con los versos de la magia, El hijo de la hechicera, ¿no? Sí, esa será una de las autoeditadas, de hecho, porque yo tengo libros, como has comentado, con editorial, como En Tierra de Demonios, otros autoeditados, como Frost. Depende un poco del libro y de lo que yo quiera hacer. Y este es un libro que escribí, tenía que ser de hace tiempo, pero... Cosas varias, pandemias, viajes, una mudanza a la ciudad, un montón de cosas. Muy duro. Sí. Se ha ido retrasando, ahora por fin ya estamos maquetándolo, preparando, está la portada hecha. En unos meses debería estar todo ya para que salga, si hay suerte, para abril, si no más o menos. Y es una historia que mezcla fantasía con realidad en el pueblo de Forest Rain, en el reino mágico de Escardia. Y además, esto es curioso, tú... si has entrevistado, como has entrevistado a mucha gente, esto te habrá salido, te lo habrán dicho, que cuando escribes ficción, sin querer se te vuelan tus cosas. Bueno, además es la típica pregunta, ¿no? ¿Qué hay de autobiográfico en esta obra? Pues agárrate que corras. Yo escribí el libro, ¿vale? Yo tengo además una agenda donde voy apuntando las ideas, los desgloses, Tuve una idea, lo que he escrito no tiene nada que ver con lo que quería hacer. Seguí otro guión y tenemos esta historia... con Antonicus, que es el heredero de Escardia, con los chicos de Forest Rain. Y cuando la estaba releyendo hace
el año pasado para terminar de pulir pues, las faltas, cositas y demás, cuando ya íbamos a meternos en la producción, me di cuenta de... Pero si esto es una novela biográfica. Porque tenemos un heredero de un reino con una mar de muy autoritaria y tóxica, con un padre pasivo, muy perseguido por sus hermanos, que lo único que intenta es vivir su vida tranquilo. Fue en plan de... Estoy hablando de mi familia disfuncional, de lo que yo he vivido. Yo no me había dado cuenta. Pero para nada en absoluto. De hecho, hay un personaje que se llama Robert Jack, que sí que es una visión idealizada de como querría haber sido yo con 12 años, pero era todo lo que había. Y cuando me di cuenta, se lo cuento a mi pareja, me dice, que no era aposta. Dice, ¿no te has dado cuenta? Digo, no. Digo, ¿esto ha pasado? Lo que ven al final otros Claro, sin yo desde fuera, ¿no? Exacto. Yo no era consciente para nada en absoluto y cuando lo estaba volviendo a leer fue un leñé. Si lo que he hecho ha sido... Bueno, tratar un poco... Claro, lo que te comentaba antes de entrevista, que yo en TikTok hablo mucho de temas de familia disfuncional. Y hay gente que de cuando en cuando me dice, oye, deberías escribir un libro al respecto. Ya está escrito, es este, y el que venga de estos ambientes y se lo lea, se verá muy reflejado. Además, claro, tiene una carga de magia, de amistad, de descubrimiento personal. Yo reconozco que me lo pasé muy bien escribiéndolo. Los lectores beta que se lo han leído les ha encantado. Y tengo muchas ganas de que pueda llegar ya la gente y que lo vayan leyendo, opinando. Esperemos que sean buenas las opiniones. Y si no, seguiremos escribiendo y lo haremos mejor la siguiente vez. Hombre, yo ya lo digo, con este repaso que he hecho a tus obras, y nos queda una que voy a mencionar ahora, a mí me parece un autor tan prolífico, o sea, no veía a nadie tan prolífico desde Stephen King, por lo menos. Es un tipo que saca libro tras libro tras libro. Ya me gustaría a mí. Y luego me quedaba por reseñar la guía del viajero del tiempo, que va muy hilada con el tema de hoy, que es este señor que viaja en el tiempo y el espacio, ¿no? Cuéntanos un poquito brevemente y vamos al trapo con Doctor Bueno, Who. este también es un libro para este año. Este año, si todo va bien, Chardin, Los versos de la magia, Frost, Perpetuas Aventuras, tercera parte, que está ya escrito y hecho las ilustraciones, y la guía del viajero del tiempo, que debería ser el primero. Debería estar en marzo, supongo. Ese sí que es con editorial, con Arrated, con quien he publicado En Tierra de Demonios. Y es, bueno, literalmente lo que si tú vas a una agencia de viajes en el tiempo, te darían para que tú sepas. O sea, un folleto para un turista. Un folleto más amplio, Sí. con instrucciones de cómo viajar en el tiempo, de qué tienes que evitar, pues llévate moneda suficiente para viajar. Nadie lo dice, pero el pasado no huele bien. Evítalo. Siempre lo he pensado. Evita ir con colores chillones que igual te queman en la hoguera. Vete mejor pues con colores pardos, negros. Tipos de guías que te ofrece esta agencia para viajar. Tienes este tipo de guía, este otro tal. Modelos de vehículos con los que puedes desplazarte. Hay mucho guiño de referencia, pero claro, si hablas de vehículos para viajar por el tiempo, pues un DeLorean tiene que haber y un jacuzzi tiene que haber. Si hablas de tipos de guías, un científico loco. Posibles destinos a los que ir. Recuerdo, porque claro, como escribí hace ya tiempo, me colea también, que un destino que ponía que era muy visitado era el nacimiento de Hitler, imagina para qué, y los sermones de Jesucristo. Pero recomendaban no ir porque había mucha cola de espera. Era una lista larga, claro, con lo cual he intentado que sea divertido. De hecho, bueno, no sé si lo habrás tenido el programa, ¿no? Isaac, ¿cómo te llamas? Isaac Sánchez, Sí. ¿vale? Antiguamente conocido como Como elogio. Se lo pasé hace por el dije, oye, Isaac, mira, tengo esto, a ver si te lo puedes leer, tal. Me he dicho, me está gustando mucho porque para poner una frase tuya en la contra, porque a él también le encanta mucho Doctor Who. De hecho, me estuvo preguntando unas cosas hace poco y a él le ha gustado mucho. De hecho, me lo estoy pasando muy bien, es muy divertido y para mí que alguien como Isaac, que es un grandísimo humorista, además de muy buen autor, todo se ha dicho. Ilustrador, a mí Baños le amas, hace una obra brutal. Pero que le haya gustado y se le haya pasado bien, es como dices, bueno, genial, quiere decir que al menos la gente se va a reír, que es lo único que pretendo con esa obra, que la gente se lo lea, se lo pase bien y se eche unas carcajadas. Bueno, y darles una serie de consejos para adentrarnos Por si acaso. en lo que son los viajes en el tiempo. Así que guía del viajero del tiempo en mano, vamos a arrancar y vamos a adentrarnos en el origen y la evolución de Doctor Who. El 23 de noviembre de 1963, justo un día después del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, la BBC daba luz a Doctor Who con An Unearthly Child. El primer Doctor fue interpretado por William Hartnell y el presupuesto de aquel entonces no alcanzaba casi ni para engrasar la puerta de la TARDIS, ¿no? Pero ahí radica parte de la magia de Doctor Who. Con pocos recursos supieron encender la chispa de la imaginación de varias generaciones.
con un diseño de producción que en ocasiones rozaba lo chusco, logró convertirse, porque esto es así, en un emblema de la cultura británica y en un fenómeno mundial. Sobre todo a día de hoy, gracias a la ayuda, vamos a decir así, del empuje de Disney y a su globalización a través de la plataforma Disney+. El serial hizo una pausa entre 1989 y 2005, que no quiere decir que estuviese muerto, estaba de parranda, por decirlo de alguna manera, pero tras 39 temporadas en el aire nos acercamos a los 900 episodios, si no los hemos superado ya, que creo que sí, y eso que casi un centenar de ellos se ha perdido para siempre, porque la BBC, bueno, pues no solía preservar todos aquellos producidos en los 70, hubo un incendio, Ni nadie. Nadie. Doctor Who, para adentrarnos o para daros contexto, sobre todo aquellos que no sois Whovians, pero lo seréis, sigue las aventuras del último de los Time Lords de Gallifrey, que es un extraterrestre con 2 corazones que viaja siempre muy bien acompañado, ¿no? No vamos a adentrarnos hoy en el tema de los Companions, pero daría para un programa entero. ¿Por dónde viaja? Pues ya lo hemos dicho, a través del espacio y el tiempo en su nave, que es la TARDIS, que vemos aquí, que es Time and Relative Dimension in Space. O como diría él, soy un loco en una cabina azul. ¿Por qué tiene forma de cabina policial de los años 60? Pues por un error en los circuitos camaleónicos. Así, y punto. Y tampoco hay mucha explicación, porque esto es también lo que es Doctor Who, ¿verdad? Es, para mí, yo siempre lo defino como ciencia ficción pulp con un guiño muy british. De hecho, antes estaba comentando Doc un poco la historia o la trágica historia detrás de William Hartnell. Esto lo veis también en An Adventure in Space and Time. Maravilloso. Que no voy a adentrarme más en la parte o en el origen de Doctor Who como producción televisiva, pero os recomiendo muy encarecidamente este docudrama de la BBC, donde descubriréis también, entre otras cuestiones, el rol de Verity Lambert, que fue la primera productora de Doctor Who. Un comentario sobre este docudrama. Coge pañuelos. Justo, yo lo he dicho. Si lo veis, sabed que caerán lágrimas. En fin. Así que vamos con la primera pregunta, ya entrando en el grano, Doc. No es fácil resumir el impacto de una serie que lleva 60 años, obviamente, por eso digo, no vamos a entrar tampoco a hablar de toda la historia de Doctor Who, pero ¿qué crees que hace este título, Doctor Who, único frente a otras series o frente a otras producciones, pero ya voy a decir dentro del género de la ciencia ficción? Y me atrevo a decir más, comparándolo, por ejemplo, con otra serie tan longeva como es Star Trek, ¿no? Que, en cierto modo, de todo el género de ciencia ficción, es su competidora al otro lado del charco. A ver, sí, ¿no? Porque son series muy diferentes. Sí, digo por longevidad. Pero Kamen Rider también es una serie muy sorga. Si nos ponemos con longevos, los días de nuestra vida, que es una obra que empezó y no acaba. Yo creo que Doctor Who lo que tiene es que es fantasía en estado puro, o sea, tú tienes que suspender la credibilidad, tienes que dejarte ir, tiene que fluir, y tiene un punto que es muy importante, que a mí me chifla, claro, que es muy británico. O sea, Doctor Who es un programa súper británico. De hecho, la propia monarquía británica siempre ha reconocido que eran fans acérrimos de Doctor Who. Y es un poco como los Monty Python. Es tan británico que o te entra bien y te flipa, o no hay forma. Yo me acuerdo en la facultad, una chica con la que yo estaba, le recomendé verse Doctor Who. Vimos en casa uno tal, que era el primero de Eccleston. Bueno, no es la mejor manera, pero en aquel entonces es lo que había. Pero es un episodio muy de Doctor Who. Sí. No le terminé de convencer. Luego llegó el segundo. A lo mejor le asustaron la idea de que los maniquíes... Es una serie, en fin, ese capítulo hay que verlo. Pero luego llegó el segundo capítulo, que es maravilloso. Y además tiene una cosa muy buena de Doctor Who, que al tener tantos años, tienes un capítulo para cada persona. Tú preguntas, ¿tu capítulo favorito? Eso es verdad. Luego hablaremos ahí. Luego hablamos, pues sí. Luego hablamos tal. El mío es de la era Capaldi. Vale, el mío es de Tennant. Y siempre hay, lo que decíamos antes, hay terror, hay fantasía, hay ciencia ficción, hay humor. Tienes de todo, porque es que mucha gente no ha tocado la ciencia ficción británica, porque es cierto que la mayoritaria es Estados Unidos, porque es una fuerza arrolladora. Red Dwarf, yo hablo mucho de esta serie, por ejemplo, en el gente la conoce. Sí. Pero la ciencia ficción británica es distinta. Se toma en serio, sí, pero no. Y lo que decías, la explicación de esto es así, ¿por qué? Porque es así. Hay que tomarlo. Punto. De hecho, una de las mejores cosas de Doctor Who es que el canon que tiene, toda su mitología existe, pero mientras sirva la historia. Si esto no sirve a la historia... Sí, no es un ejemplo de continuidad fea. No. Y el siguiente ya la arreglará. Eso me encanta. O no, pero porque, claro, tú tienes que contar una historia. Tiene que ser divertido, tiene que ser entretenido, tiene que tener su moral, sus... Y claro, si estás súper enganchado a
a la mitología, como por ejemplo en Marvel Comics. Efectivamente. Mira, hay un caso... Déselo a la Casa de las Ideas que sufren esto, ¿no? Cuando estuvieron Carlos Pacheco y Rafa Marín llevando los Cuatro Fantásticos, hubo un proyecto que ellos querían hacer que era coger a todos los niños de los superhéroes, estos que no se usaban para absolutamente nada, Valeria, Franklin, el hijo de Pantera Negra, todos estos de fondo que ni Dios se acordaba, llevárselos a la dimensión y allí que ellos vivieran sus propias historias de superhéroes y villanos. Que medio se hizo luego con Fundación Futuro. Sí, pero no, por eso estaba... Pero, o sea, básicamente estaban regalándoles una línea editorial, pero no querían, porque no... Y durante muchos años esos niños nunca se han usado para nada. Sí, Fundación Futuro, Valeria ahora hace algo, pero... Alguno de repente es adolescente por arte de magia. Sí, y un día para otro. Pero claro, en Doctor Who esa atadura no la tienes. Porque todos sabíamos, pero todos, las encarnaciones del Doctor. Y de pronto apareció John Hurt, que a mí casi me dio un infarto cuando estaba viendo... Por Dios, ¿qué sucede? Porque este John Hurt... Y encajaba. Y dices, qué maravilla, qué todo. Y dices, no sé, tiene esa forma de narrar, de hacer su propia historia, de que se sostenga todo, aunque sea con alfileres, pero dices, pero ya está, me vale, seguid. Y a mí me parece algo, aparte de muy arriesgado, también que requiere de que el espectador, el público, entre a ese juego. Claro, porque yo he visto cosas en, no sé, cuando había foros, no supongo que seguirá viendo, porque no los uso, o con el antediluviano, pero sí. Con las redes y demás, pues comentando cosas de las pelis de Marvel o de tal cómico, no sé qué, y explicaciones de al ultra mini de dices. ¿Y esto cómo ha pasado? Pues entre Lips y lo hizo un mago. Claro, no. Cuando se estrenaron las nuevas de Star Wars. No, es que Luke es muy distinto. Han pasado 30 años, o sea, tú también cambias. Claro. No hace falta explicarlo. Y Doctor Who lo tiene muy bien, que son... Las cosas se explican más o menos y hay algunas que ni se explican. Sí. Y da igual. Tiene un lore, una estructura básica. Ahora lo he notado mucho con Russell T. Davies volviendo a la serie. Davies es una gloria. Que además ha encontrado con ese reto de que Disney Plus, al abrir Doctor Who al mundo, pues quizá le han dicho, oye, esto es un reboot, un soft reboot, ¿no? De alguna manera. Que él ya lo había hecho. Claro. Él eso lo hizo en 2005. Efectivamente. Entonces ha dicho, pues fácil, vuelvo a hacer. Pues es que si te ves la época de Ensuti, has dicho que era Ensuti Gatwa, y te ves la de Eccleston, en realidad yo es que estoy viendo que lo que está haciendo Davies es lo que quería haber hecho en la segunda temporada con Eccleston. Claro. Porque ves cosas que dices, yo creo que está tirando para allá y está volviendo a hacer lo mismo. Presenta a un Doctor prácticamente desde cero, una encarnación nueva, ha cerrado todo lo anterior, la mitología previa está ahí para sostener si hace falta, pero una nueva companion, nuevas aventuras, nuevo estilo. Lo hace bien, porque luego hablaremos un poco de showrunners rápidamente. Chris Chibnall había también sido encomendado con esta misión y se ha ido por otros derroteros, y luego Russell T. Davies como que ha corregido la dirección del barco, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es un buen momento. Como hablábamos antes, es un buen momento para que os adentréis en esta serie con Ncuti, mucho más joven, fresco, ¿no? Y con otro, antes lo hablábamos off the record, con Tico, que está ahí detrás de las cámaras, tiene otro swing, ¿no? Este Doctor Who de ahora. Vamos a hablar de otro fenómeno del que estábamos hablando antes, Doc, más allá de la TARDIS, del papel psíquico o del destornillador sónico. Una de las genialidades de Doctor Who es precisamente la regeneración. Cuando el Doctor muere, para quienes de nuevo no conozcáis esta serie, su cuerpo se transforma y renace con un nuevo rostro, con una nueva personalidad y bueno, con algunos rasgos o algunos matices de carácter distintos, pero siempre con los mismos recuerdos, casi siempre, y con la misma esencia. Esta estrategia narrativa permitió que la serie se renovara continuamente sin perder continuidad, que ha sido algo genial para la longevidad del show, ¿no? Que decimos que tiene pues 6 décadas. Y cada encarnación del Doctor ha contribuido a enriquecer la mitología del serial, y todas ellas, eso sí, comparten pues el amor por la aventura, la curiosidad infinita y esa determinación de salvar el universo, que a mí siempre me gustará, pues con ingenio, con coraje, sin armas y sobre todo con humanidad. Vamos a hacer un repaso, si te parece, rápido a las caras del Doctor. Voy a diferenciarlo entre las 2 etapas, la clásica y la moderna. Y ahora te hago una preguntilla. Yo hago 3 etapas. Tú haces 3 etapas, ¿no? Hago 3. Ajá. Pues yo hago la clásica, la moderna y la contemporánea. Porque me parece que está muy marcado. ¿Dónde las dividirías? Es decir, yo hasta el parón para mí la clásica, a partir de 2005... la clásica llega hasta la película que hizo el Doctor de Paul McGann. Con Sylvester McCoy. Con Sylvester McCoy falleciendo y Paul McGann retomando el manto. Que tuve la suerte de entrevistarle, un actorazo, qué maravilla. Luego la época, a partir de 2005, ¿vale? Aunque hubo un intento previo de resurrección, sí, que una serie de animación que no llegó a nada. El Rec Doctor, ¿no? Que llaman. El Rec Doctor que llaman en Flash. Sí.
Luego llegamos hasta el final con Whittaker, de esta época, y a partir de ahí, para mí empezaría la era contemporánea. Estoy de acuerdo. Aparte, yo un día se me ocurrió, estaba consultando unas cosas para un artículo y en IMDb descubrí que es que lo dividen igual. Dije, bueno, si en IMDb, que es la página oficial para todas las producciones audiovisuales del mundo, consideran también esta división, pero es que además es muy marcado. Lo tienes porque decías tú, la época actual, la contemporánea, es un reinicio en toda regla y funciona como reinicio y se separa por completo del anterior. Hombre, en el especial del año pasado, el 60 aniversario, hacen un cierre, ¿no? Con Tennant por completo, poniendo un poco fin, y de hecho Anshuti Gadwa siempre lo han llamado el Entering Doctor, ¿no? Como el doctor entrante que arranca de nuevo, y es una separación. De hecho, podríamos hasta discutir si es el mismo doctor o no es el mismo Time Lord, ¿no? Retomando desde la etapa clásica, pues comenzamos con el mítico William Hartnell, que fue el primer doctor, que era un señor pues más serio. Antes decías tú que tenía un perfil educativo la serie originalmente, era un señor también un poco irascible y con aires precisamente de profesor. El doctor llegaba de Gallifrey a la Tierra con su nieta Susan Forman, y allí convierte a los profesores de esta, que eran Ian y Bárbara, en sus primeros companions. En realidad, si te das cuenta, no los convierte, los secuestra. Sí, bueno, a la fuerza. Sí, porque ellos se meten en la TARDIS porque les parece raro que una niña, pues se supone que Susan era una niña, tenga los conocimientos que tiene y cómo actúa, y la van siguiendo al Garge Foreman, por eso ya tiene ese apellido, y allí se meten en la TARDIS y de pronto él se pira y se los lleva. O sea, en realidad los primeros companions que vemos son secuestrados. Bueno, y algunos de los algunos más siguientes. Sí. Pero eso es como dices, qué gracioso todo, hasta que lo piensas y dices, esto nadie lo pensó bien, ¿verdad? O sea, esto es terrible. Y es verdad que el personaje con William Hartnell era muy distinto, era más gruñón, se fue suavizando. Luego esto ha ido cambiando. Cada doctor tiene una personalidad muy marcada, diferente de la anterior. También tiene sentido, si tú lo piensas en la época, en los años 60. Claro, tenía que ser un abuelo de la época. Claro. Y además un abuelo británico. Un abuelo británico de esa época se había curtido en las guerras. Y eran, pues, señores... Claro, con lo cual tenía que ser más... Luego lo fueron suavizando para que los niños no se asustaran, pero tenía sentido. Y luego con cada década y cada época tiene su doctor, sus doctores, y los ves que encajan perfectamente con el momento, como tiene que ser. Era parte también de esa magia de la regeneración, ¿no? De hecho, pues esa arteriosclerosis que mencionábamos antes de Hartnell obliga a que en el 69 le ceda el manto del doctor a Patrick Troughton, llámelo X. Patrick Troughton, que fue conocido, además, no sé si tú conoces este mote que se le ponía, le apodaban el payaso cósmico. Un payaso cósmico. Porque, bueno, tenía una apariencia despistada, tenía un sentido del humor precisamente en las antípodas casi de lo que tenía William Hartnell. Eso, cuando se juntan los tres doctores en el especial de Three Doctors, el doctor original se refiere a el dandy y el bufón. Claro, porque cada uno tenía esa personalidad muy marcada. Pero luego, por ejemplo, el de Troughton, el segundo doctor, era astuto y serio cuando la situación lo requería. Y además hay que destacar que su encarnación solidificó esa fórmula de doctor más companions, acompañantes, más destornillador sónico, que si no me equivoco aparece ahí. Yo creo que es con el segundo doctor. Y luego el Monster of the Week, ¿no? Es decir, un enemigo semanal. Ese dandy que menciona Doc es John Pertwee, que llega en el 70 con una actitud muy de gentleman, aventurero, muy de dandy inglés, era experto en artes marciales, ¿no? Conocía el aikido, aikido venusiano, tía él. Y su etapa marcó también el exilio del doctor en la Tierra, trabajando para UNIT. Hablando de presupuesto. Efectivamente, que esto fomentó tramas más cercanas y con mayor interacción humana, pero eran cuestiones de presupuesto de la BBC y dijo, pues ¿para qué llevarlo a otras...? Que, por cierto, no lo he mencionado, pero el doctor al principio viajaba en el tiempo, luego se fue dejando un poquito más el viaje en el tiempo para centrarse más en viaje a otros planetas. Es lo que decíamos, el tema del canon de Doctor Who. Claro, cualquier producto que tú cojas de larga duración, Star Trek, que decías tú antes, al principio, todo además lo que haya nacido en los 40, 60, te llego incluso hasta cosas que hayan nacido en los 80, no se tenía tan medido el pensar esto, luego alguien lo seguirá, o el vamos a hacer algo que funcione. O incluso en fechas más posteriores. Yo me acuerdo en Los Vigilantes de la Playa que el hijo de Mitch Buchanan era un niño y a la siguiente temporada... Cory. Que fue Cory. A la siguiente temporada era un tío de 20 años, guapo, mazado, moreno, y dices, ¿en un verano? ¿Esto ha pasado en un verano? Y a nadie le importó. Bueno, pegó el estirón, tampoco... Que eso también viene... Bueno, hoy en día se intenta hacer las cosas con más cuidado, con más coherencia, pero es verdad que Doctor Who empezó, pues lo decíamos, como Star Trek. Una serie, vamos a ver qué pasa. Claro. A ver para dónde va. Los Vengadores, que es otra de las míticas de los 60. ¿Te ves los primeros episodios? John Steed era un secundario, que además iba con gabardina, fumaba.
tenía nada que ver. Y seguramente vieron la reacción del fandom, ¿no? De la audiencia y dijeron... Pues más bien es que el protagonista, que no era él, se fue, pero funcionaba la serie y le dejaron él. Y claro, van cambiando un montón con los años y en Doctor Who es que tiene la representación, pues eso, con cada uno de los doctores, el cómo todo va cambiando y a veces sí se tiene en cuenta y a veces, bueno, pues... Y a veces cambia para bien, a veces cambia para mal, ¿no? La serie también ha sido un poco montaña rusa en cuanto a la aceptación de la audiencia. Hombre, ahí estamos todavía en los años buenos. De hecho, en el 74 llega el Doctor, por decirlo de alguna manera, que es Tom Baker, no el amigo de Oliver Atom, sino el cuarto Doctor. Y Baker es el Doctor por antonomasia, ya digo, porque si no me equivoco, pues estuvo 7 temporadas, 7 años más o menos, y sentó las bases de la excentricidad y del humor casi desmedido y desenfadado del Doctor, así como hizo legendaria esa larga bufanda de colores que tiene y el amor por las gominolas, ¿no? Choche, sí. Y digo que era un poco una montaña rusa porque la serie ya empezó a ir en decadencia hacia los 80, que es cuando llega Peter Davison. Peter Davison fue el doctor más joven en ese momento, era un doctor más vulnerable que sus predecesores y tenía también un temperamento amable, un punto empático y a veces incluso era nervioso, ¿no? Y luego vestía con un traje ideal para ir a un partido de cricket y ¿Un apio? Un apio en la solapa. Eso es que hay una explicación canónica que se supone que es porque mantiene alejado cierto tipo de radiación y luego también dice, bueno, lo llevo porque a veces me entra hambre, claro, lo muerde. Sí, pero yo creo que él pidió esa o solicitó esa explicación porque decía, yo no voy a llevar esto por ser una mera excentricidad. Bueno, por ejemplo, con el tercer Doctor hay una frase que es revertir la polaridad, que esa frase se convirtió en su muletilla. Vino porque él no se acordaba de los speeches súper largos que le metían de explicaciones científicas, pseudocientíficas, y empezó a soltar eso, que se convirtió en una referencia más en la cultura pop que ves en series, en pelis, en libros, pero que vino por es que yo no recuerdo esto. Hacemos esto. Y se quedó. A veces funciona, ¿eh? Sí. Esas cuantas muletillas hay o coletillas que han surgido de forma espontánea en múltiples producciones. Después de Davison llegó Colin Baker, otro Baker, pero no tampoco tiene que ver en relación. No son familiares. Fue el sexto Doctor de traje colorido, pero yo diría que de un oscuro interior, ¿no? Un personaje interesante también, el de Colin Baker. Se supone que el colorido externo era para ser un contrapunto de la oscuridad interior, que luego en producciones posteriores, en audiolibros y en libros, le han cambiado los colores. Se hablaba más de azul. Como azulete, incluso en Tales of the TARDIS, que es una de las últimas series paralelas que se han hecho, sale, pero, bueno, vestido como yo, pero más grande, con chalequito, más con algún color, pero más calmadito, porque alguien se debió dar cuenta de que era, bueno, es que en la época ya era horrible, pero como era la época que era, pero por ejemplo, para mí, ese Doctor, con las historias que tuvo, es uno de los momentos en que la cosa va hacia abajo. Pero mucho. Sí, hombre. Y por eso, con el siguiente, que fue Sylvester McCoy, lo decíamos, finaliza esa etapa clásica, que Sylvester McCoy también arranca con un tono bastante cómico y va evolucionando hacia un Doctor más manipulador, más calculador. Que sí, teniendo buen fondo, pero en algún momento... Después, ha habido más doctores que tampoco vamos a entrar, de los que han sido puntuales en esa etapa que decimos un poco de parón o en las producciones. Bueno, realmente el grande sería Paul McCann, sí, que es el que dio el paso de Sylvester McCoy. De Big Finish también. Exacto. De hecho, era de los doctores que más aventuras había tenido, solo que en audiovisual solo una única. Pero ya pasamos a la etapa moderna. Bueno, hay un episodio en YouTube que fue un webisodio. Bueno, el minisodio, sí, pero me refiero hasta ese momento. Eso lo había hecho la película de los 90 y hasta el 50º aniversario no había vuelto a salir. Y han sido uno de los actores mejor aceptados por mucha gente. Estás escuchando Friki Pills Radio, píldoras de subcultura en formato podcast, con Dani Collado. Entre medias y antes de que llegase la película estuvieron, Richard Harndall, que hizo de primer Doctor cuando ya no teníamos a William Harrell, como David Bradley, que lo hizo después en la época moderna. Tenemos a Peter Cushing, que hizo las películas de los 60 también, pues otro tipo de Doctor. Luego ha habido parodias, ¿no? Como ese Rowan Atkinson. Claro, Rowan Atkinson, Jim Broadbent, Hugh Grant, que en The Curse of the Fatal Death, la maldición de la muerte fatal, que es súper divertida, se regenera constantemente y es súper divertida. Y efectivamente llega este parón, intentan revitalizar una vez más, porque, incluso hubo muchos juguetes en la época. Es decir, Doctor Who seguía bastante vivo entre los fans. Sí. Parada no había estado, ya decimos,
pero llegaron de repente la Fox y la BBC y tratan de relanzar al Time Lord con una película. Y en esta película Sylvester McCoy le da el relevo a Paul McGann, que se convierte en el octavo Doctor, que era un tipo romántico, ¿no? Apasionado, de espíritu aventurero. De hecho, la película tiene esa doble trama, que es pues, la parte fantástica y la parte romántica, que funciona mejor en Estados Unidos, decían, y de hecho la trama transcurre en tierras norteamericanas. Esa película tuvo muchísimos problemas, porque para empezar, la BBC quería hacer una continuación. Uh-huh. O sea, sacamos o a Sylvester McCoy o a un nuevo Doctor, como queremos que sea el inicio de una serie, pues un nuevo Doctor. Fantástico. Pero la Fox quería a Tom Baker. Quería que fuera Tom Baker. No puede ser Tom Baker porque hace 4 doctores de esto, que bueno, mira con Tennant. Que a veces las cosas nunca se saben. Sí. Pero... Y hubo un montón de problemas y demás. Y al final se quedó como una película, pero no lo iba a ser. Era, bueno, un backdoor pilot. Sí, una especie de piloto. Sí, era un piloto en toda regla, solo que no siguió adelante. Se hizo esa serie, no se hizo más, se queda ahí, luego sí que siguió teniendo aventuras. De hecho, todos los doctores, todos y cada uno de ellos, incluso los fallecidos, siguen teniendo aventuras en audiolibros, en novelas, lo que te imagines. Y llegamos... Que eso a mí me encanta, ¿no? Ese universo extendido, vamos a llamarlo así, porque al final quizá uno de los handicaps que tienen las producciones audiovisuales es que los actores envejecen, mueren o están en otras producciones o como Eccleston salen y les cuesta volver, ¿no? Por cuestiones personales. Entonces a mí me gustan mucho las novelizaciones, las novelas, los cómics. Si quieres, luego hablamos un poquito del universo expandido y cómo influye en la serie. Uh-huh. Porque el universo expandido tiene mucho... dentro de la serie, porque se ha ido usando, se ha ido luego, si quieres, bueno, ocurre un poco en Star Wars. Sí, llega la etapa moderna, por no demorarnos más con este avance, este repaso a los doctores, llega Eccleston, que menciono yo antes, que era el 9º Doctor, con su chupa de cuero, ¿no? Más serio, más intenso, lo que decías tú, ¿no? Es otro relanzamiento. Y tras el abandono de Eccleston, pues el papel pasó rápidamente a David Tennant, que era más carismático, más emocional, lleno de energía. Yo durante mucho tiempo puedo decir que, de hecho, sigue siendo mi doctor favorito, ¿no? Y quizá el de mucha gente, y por eso ha vuelto en el último aniversario. Y además tenía también expresiones icónicas como su Alonsi, etcétera, etcétera. Uno de los más queridos. Y tras David llegó Matt Smith, también de la mano... Bueno, también no. Se va Russell T. Davies, llega Steven Moffat, que para mí también es mi showrunner favorito. Tiene otro aire, pero he disfrutado mucho de esa etapa. No, pero esto es lo bueno de Doctor Who, ¿no? Que cada uno ama una etapa diferente. A mí me gusta mucho. El Doctor de Smith era cabeza de viejo, en cuerpo de joven, como diría yo. Y además, de hecho, parecía, para mí al menos siempre... una versión joven del primero. Sí. Y de hecho lo aceptaron en un momento dado y le empezaron a vestir más victoriano, más tal, y además lo veías y dices, esto es el Doctor volviendo a ser el primer Doctor. Igual que Capaldi se parece a Pertwee un poco. Sí, exacto. Oye, a veces tienen sus... A mí eso me gusta también, que reconecten, ¿no? con versiones o encarnaciones anteriores del Doctor. Y bueno, ya que he hecho mención a Moffat y te he visto de su cara, hablemos de showrunners de la etapa moderna. Russell T. Davies, Steven Moffat, para mí el más guay. Que resucitó, T. Davies resucitó al Doctor, Steven Moffat se lo llevó por otros derroteros más profundos, quizá, una etapa muy emotiva, además desarrolló el trasfondo de la Guerra del Tiempo, explotó los viajes en el tiempo con giros narrativos creativos, a veces un poco trampa, ¿no? Tramposo. El término es mofatada. Sí, lo he leído un montón de veces. Muchas mofatadas, pero bueno, es lo que tiene. Y luego pues llegó Chris Chibnall, que lo decíamos antes, con Jodie Whittaker, que se vio también pues con esa pesada carga de relanzar la mitología de la serie. ¿Cuál es tu etapa favorita? Creo que se me ha notado. A mí me encanta Davies, pero esto lo digo igual por defecto profesional, porque es que su creación de personajes, su coherencia interna y el fondo que va poniendo, o sea, cuando en el especial de aniversario, que ya era en la época de Moffat, tú ves al Doctor cargando con el momento, esto ya se dice en la época de Davies. Te vuelves a ver ahora mismo en la época de Davies y encaja todo. Tú de pronto ves a Saxon y de pronto te das cuenta, pero espera, si llevan saliendo carteles de Saxon un montón de episodios. Y tiene todo eso tan bien hecho. Sí. Pero en cambio, Moffat era más en plan de... Las abejas son... Toma abeja. Y te lo metía como muy con calzador. Y pues digo que es tramposo. Sí, no, y vuelto a ver... Moffat tiene una cosa muy buena, que es fantástica, que logra que semana a semana estés enganchado. Claro. Pero cuando te lo vuelves a ver, no te funciona tan bien. La etapa de Davies, en cambio, para mí, no solo sigue funcionando igual de bien, sino todavía mejor. Tiene otra continuidad. Es verdad que Moffat a lo mejor no desarrollaba tanto, lo hace, pero de forma un poco más plasticosa, los personajes, ¿no? A mí me gusta precisamente que el episodio... Es maravilloso. El episodio semanal, y la introducción de River Song, ¿no?
pues era como un poco la poesía de la semana, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o la obra de la semana. A veces era buena, a veces no era tan buena, casi siempre tramposa, pero bueno, que por lo que te digo, cada uno... Sí, a ver, no. Y Chibnall, por ejemplo, yo aprecio el intento que ha tenido de hacer algo diferente, llevarlo por otro camino, pero creo que se olvidó de una cosa muy importante, que fue de hacer Doctor Who. De hecho, tú te ves el episodio, el último, de Jodie Whittaker, el final del centenario de la BBC, y yo creo que le vieron decir, bueno, David, muy bien esto que has hecho, Chris, perdón. Chris, muy bien esto que has hecho, pero este es el episodio del centenario. Este tiene que ser Doctor Who, no tiene que haber dudas. Y ves ese episodio, y ese episodio es súper Doctor Who por todas partes. Y tiene cosas chulas. O sea, yo, por ejemplo, reconozco que a mí los guiones no me han gustado. Whittaker está estupenda. Yo cuando se anunció me alegré un montón porque a mí me gusta mucho como actriz. Dije, ¡ay, qué maravilla! Pero reconozco que a veces la ves intentando salvar guiones insalvables, luchando, y te cuesta. Es una época... Lo de Flux, tengo un amigo que... Ay, Dios, cuando se lo vio. No me disgusta, depende del día. Soltó una regla de la Pacos. Continuidad que le dan, pero... Entiendo lo que querían hacer, un serial como los antiguos, más conectado, pero... Pero en un jardín. Sí, cuando presentan a la Doctor Fugitiva, que es, pero no voy a hacer un deslipe de cómo al final lo cierran, tú lo has visto, ya sabes cómo lo cierran, que es un cierre de no sabemos qué hacer con ella, así que nos lo quitamos del medio. Tú puedes jugar con la continuidad y con la cronología y con la mitología, todo lo que quieras, pero tienes que saber qué hay, qué pasa. Sobre todo porque si luego viene otro, pues tienes que dejar los juguetes para que se yo creo que él no pensó en eso. No, y ahí lo ves y dices, entiendo esta explosión que quieres hacer presentando a otra versión del Doctor que no conocíamos y planteando que igual el primer Doctor no era el primero, sino que hay otros, pero igual había que haber hecho una Biblia a seguir de ¿y ahora qué? Pero bueno, pero todos tienen momentos chulos. A mí, por ejemplo, de la etapa de Whittaker, aparte de ella, me encanta Graham. O sea, a ver, hay compañía. Claro, y la química que tiene ella con Jazz es maravillosa. El sobrino de Graham es... Bueno, y por eso se lo quitaron. Claro, eso te iba a decir, quedó un poco apartado. Claro, pero luego tiene, por ejemplo, esta idea de cuando sale el grupo de terapia y apoyo de los Companions, que es algo que a lo largo de la serie tú has ido viendo gente que va hablando del Doctor. En la serie de Sarah Jane pues se hablaba de los primeros, de Chesterton y de Bárbara. Bueno, cositas y tal. Y claro, en ese episodio se ven diferentes encarnaciones del Doctor y además luego se ve ese grupo de Companions del Doctor hablando, incluyendo a Chesterton, el primer Companion que estaba ahí. Me se están poniendo los pelos de punta, que me encanta. Y dices, qué idea tan genial que haya un grupo de apoyo, que además esto se puede explotar luego en un spin-off si alguien quiere. O sea, sería algo maravilloso. Terminamos con este repaso. Tenemos a Capaldi, que llega después, el 12º, más serio, más cínico, similar un poquito a Pertwee, guitarrista ocasional, fan de las camisetas de The Clash. Torazo, además, escuchadle, por favor, ved Doctor Who en versión original, que el doblaje, tengo que decirlo, al castellano no es, para mi gusto, nada bueno. Y la voz de... ¿Sabes por qué creo yo que es? No es porque no sea bueno, porque yo conocí hace años a David Robles, el que ponía la voz a Tennant, un hombre encantador. Y el doblaje no es que sea malo, no lo es un buen doblaje, pero cuando yo la he puesto alguna vez en castellano, creo que por algún motivo doblan la serie como si fuera una serie americana en vez de una serie inglesa. También tiene su... Tú me has dicho que viviste allí, además. No es las inflexiones, la forma de hablar no es igual. Y hubo un día que estábamos, la pongo y digo, claro, esto es lo que me falla, porque lo están doblando como una serie que fuera de Estados Unidos, y no lo es. Y creo que ese es el tema, que tendría que ser un doblaje quizá el acento británico, no solo el acento, sino los giros que tienen, y el subtexto lo perdemos, ¿no? Capaldi tiene mucho de esto, su acento escocés hace parte de... O sea, tiene culpa de que sea tan grumpy, tan gruñón, ¿no? Luego Jo Martin, que tú hablabas de ella en 2020, la conocimos, esa mujer que se puso también en la piel del Doctor, el Doctor fugitivo, esa encarnación desconocida. Y finalmente, desde el 23, pues ya lo hemos mencionado, el Doctor no es otro que Ncuti Gatwa, que es una encarnación más fresca, más diversa, llena de vitalidad. De hecho, bueno, ha habido mucha crítica, ¿no? ¿Qué opinas un poco de toda esta crítica que se ha hecho con respecto a los posibles comentarios woke o woke que tiene la serie, que le acusan, en concreto le ha acusado este grupo que se llama la Campaña por el Sentido Común, que ya solo explicando el nombre pues nos hacemos una idea. Espectacular. Pero yo pienso, porque ha ocurrido también con Star Trek, que tanto Doctor Who como Star Trek, por esta manera que tienen de evolucionar y demás, han sido series que siempre han trabajado esta diversidad. Mira, hablamos con sinceridad de que estamos con todo esto, ¿vale? Yo el Día del Orgullo Bisexual, yo hice un vídeo hablando de ello,
de cómo ahora los que somos bisexuales no es como hace años que te preguntaban cosas muy absurdas. Hemos avanzado, pero queda mucho. Decir que hoy en día una serie refleja la realidad. Me acuerdo una vez hablando de, no me acuerdo qué peli de Disney, alguien decía, no, porque la inclusión forzada, dije, vente a mi barrio. Claro. Digo, no sé cómo será el tuyo. Es un tema de perspectiva. Claro, digo, pero en mi barrio hay un montón de aragoneses, evidentemente, ahora vivo en Zaragoza, y tienes la frutería a la que íbamos antes, que son pakistaníes. Los vecinos de al lado eran de, creo que eran Uruguay, Colombia, no me acuerdo exactamente, se me mezcla con otros de por allí. Tienes de todas partes. A nadie le importa. Tú bajas a la plaza a jugar y los niños juegan. Los niños con los niños, no pasa más. A nadie en ese barrio le importa. A mí que soy de Fuenlabrada tenemos un popurrí, y ya esta generación que tenemos ahora pues ya lo toma con cierta normalidad. Que Doctor Who refleje todo esto, a mí me parece algo maravilloso. O sea, Doctor Who no había tenido amores hasta el Doctor de Paul McGann. O sea, hablamos hasta los años 90, el Doctor Who no había tenido realmente ningún amor, de nada. Luego ya llega River, que es maravillosa. Suki también hemos visto. Claro, que tiene... o Whittaker tuvo... En Suti se enamora brevemente del personaje de Rogue, que yo espero que vuelva. Yo espero que vuelva siempre John Barrowman en cualquier episodio, que Jack Harkness puede aparecer, yo estoy encantado. O espero que este Rogue vuelva. Y que decir que el mundo de hoy es el mundo de hoy es hacer comentarios... Esto es un absurdo. Yo recuerdo cuando se anunció que Whittaker iba a ser la nueva encarnación del Doctor. Creo que alguien me preguntó en redes qué opinaba yo, pues por los libros y demás y tal, y las quejas que había habido. Y dije, bueno, primero que haya antecedente. O sea, que dice que esto nunca ha pasado, que se mire un poco la serie y la mitología, porque en mitología expandida ya había habido. En el especial este que dijimos de humor, Jana Lumley hace... Claro, ahí tenemos Doctora. Por ejemplo, Doctora. Es que las series tienen que reflejar la realidad. En Star Trek, la última serie, la de... Ay, ¿cómo te llamas? Porras. Strange New Worlds. Bueno, Strange New Worlds, ¿vale? sí. Hay un personaje que es el... Bueno, en inglés es doctor igual, pero aquí sería doctore. Y hubo ingeniera. Sí. O ingeniere. Y hubo quejas y demás y tal. Bueno, pero dices y en Discovery, que en Discovery de hecho he visto un par. La odia bastante la gente y ahora mismo acaban de decir que ha quedado un poco fuera del canon. Sí, esto lo ha dicho la propia Paramount, precisamente por todo el acoso que ha habido por este tipo de temas, ¿no? Pero vamos a hacer otra cosa. Mira, hablando de Doctor Who, ya hablamos de diversidad. En el primer episodio tú tienes a un abuelo que viaja solo con su nieta, ¿vale? No se sabe nada más de ninguna familia de ese momento, cuando la familia allí era papá, mamá, 2 abuelos y los niños. Ahí tienes un tipo de familia distinto que además se van a viajar por el tiempo con una pareja que no es matrimonio todavía, que no tienen hijos y que luego, según se ha ido sabiendo, parece que tampoco. Y esto está en el primer episodio, de los años 60. Creo que éramos más abiertos de mente en aquel entonces. No, que se hacían las cosas... Yo creo que aquí hay un problema, que es que me van a lapidar por esto que voy a decir, pero bueno, en fin. Que hoy en día con las redes todo el mundo puede hablar y dar la opinión. Eso es lo que no quiere decir es que todo el mundo tenga que dar la opinión o que todas las opiniones pesen igual en ciertos temas. Es decir, si yo tengo una sobre arquitectura, una duda de un edificio, voy a hablar con uno de mis mejores amigos, que es arquitecto. Los cuñadismos que llaman, ¿no? Poder decir lo que sea cuando quieras sobre lo que sea sin tener conocimiento de causa. Exactamente. Y con Doctor Who es que el cambio, como con las tortugas ninja, la mutación está en su ADN. Uh-huh. Tiene que reflejar. O sea, Doctor Who, esto que está haciendo ahora, para bien o para mal, no es nada que no se hubiese hecho hace 20 años cuando Davis hizo lo mismo. Poner un doctor... Yo, por ejemplo, hubo un colega, no digo el nombre porque es muy conocido y si nos queda feo, pero que me comentó que a él no le gustaba que en Suti llorase tanto. Uh-huh. Dije, hombre, no sé qué decirte, yo lloro viendo la película de Peanuts y la primera vez que yo vi una ópera, ay Dios, yo lloro un montón. A mí me gusta porque es otra particularidad de su encarnación. Claro, y está muy bien que por fin tengamos un doctor que muestre sus sentimientos. Mira, lo que decía antes de TikTok, yo también hablo de temas de psicología. Yo tengo, como te decía, de vista, algo que se llama ansiedad generalizada, por toda la crianza en familia disfuncional. Yo fui a terapia, tuve mi tratamiento psiquiátrico, psicológico, tal. Y hablo mucho de ello para, bueno, hacer que deje de ser tabú, porque son temas importantes. Cuando llegaron los especiales con un doctor hundido en una puta depresión, porque era incapaz de afrontar el pasado, y luego cuando Ncuti le dice, yo estoy bien porque tú vas a estar bien. Claro. Porque, ¿qué hace el doctor al final de Tennant? Descansa. Frena, para, está con su familia, déjate en aventuras, reflexiona,
Y dices, es muy importante que haya por fin esas cosas que se vean. En uno de los últimos episodios, bueno, y tan último, como que ha sido el especial de Navidad, ¿qué narices? ¿Lo has visto? Joy to the World, sí. Perfecto. Mira, esta mañana una amiga me hablaba de él. El doctor, en un momento dado, cuando hacen ese bucle, se dice a sí mismo, por eso nadie te quiere, porque vas siempre de misterioso y de tal. Es que eso pase en una serie como Doctor Who es muy importante, porque es que hablar de estos temas, normalizarlos, enseñarlos, decir, oye, no pasa nada porque no estés bien, no pasa nada porque llores, no pasa nada porque sientas, padezcas, porque algo te sienta mal o incluso porque te hundas y caigas en una depresión. Nunca lo hagas, yo lo pasé, es horrible, la verdad. Y es maravilloso verlo tratado y narrado así. Cuando se estrenó Inside Out 2, en docpastor.com ya había puesto la crítica el colaborador que fue aquí al pase, y luego pues me fui a verlo un día en Zaragoza. En el momento, ¿la has visto? Sí. ¿Vale? En el momento en el que ansiedad está tomando el control, yo estaba en el cine, o sea, mi pareja me cogió porque yo estaba llorando de una forma, porque ver eso que te pasa a ti, Reflejado. también reflejado, y la ansiedad generalizada no es exactamente ataques de ansiedad, eso es horrible, es estar, como siempre, en un estado de alerta, ¿vale? Pero ver eso, que tú sabes que es lo que te pasa y que ya lo tienes muy controlado, pero es duro. Pero dices, pero qué bien que en una película para público más joven se hablen de estos temas. Qué bien que en Doctor Who, en Star Trek, en todas estas series, se hablen de temas complejos. O ¿tú has visto Bluey? Sí. ¿Bluey? Bluey es una locura. Pero lo entiendo porque va enfocado a los chavales. Lo que Para los chavales, pero trata unos temas. Una de las particularidades de la ciencia ficción, yo siempre lo digo, es esto, es poder afrontar temas sociales, humanos y actuales a veces y complejos a través de la fantasía o la ciencia ficción, ¿no? A mí es una cosa que me apasiona. Como nos estamos quedando cortos de tiempo, Doc, Ya dije que me iba a largar. y podríamos hacer un programa de 4 horas, vamos a ir cerrando y va a hacer un repaso de los distintos rivales a los que se ha enfrentado. Bueno, a ver Doc. si podemos. Bueno, a ver, yo iba a mencionar los Daleks, obviamente, Obvio. con su grito de Exterminate, estos señores que han aterrorizado a audiencias pese a su apariencia de salero gigante, que se ha vuelto mítica. Luego los Cybermen también quizás sean algunos de los archienemigos del Doctor más importantes, que a mí me gusta porque son un recordatorio espeluznante de la peligrosa fusión entre la tecnología y la humanidad, ¿no? Cyborgs que, bueno, hoy en día pues también perdemos las emociones simplemente con nuestros teléfonos móviles. Y no olvidemos a los Weeping Angels, que son estas estatuas que, bueno, solo se mueven Cuando no las miras. cuando no las miras. Blink, blink. Porque si las estás mirando pueden enviarte al pasado con un simple toque. Y yo, después de ver Blink, este episodio, pues ya os digo que vais a tener miedo a parpadear, palabra de Júbilo. Mira, inciso, ya que dices lo de Blink, hablábamos, si nos queda un poco de tiempo, de cómo influye a veces el universo expandido en el universo canónico. Blink se publicó de forma previa como relato. Fue un relato protagonizado por el doctor de McCoy, si no recuerdo mal, que se aprovechó para esto. De hecho, en el regreso de Tennant, La Bestia Espacial, Sí. fue un guión que la BBC descartó, que luego se hizo en cómic con Tom Baker, que luego se hizo en audiolibro con Tom Baker y que se ha acabado adaptando con Tennant. Y de hecho, en la época actual, en la contemporánea, en el capítulo que sale Rogue, cuando lo analiza y sale las diferentes caras del Doctor, ¿vale? Uy, he golpeado el micro. Sale la de Richard E. Grant, que solo fue Doctor en la serie de animación que se hizo previo a la resurrección. Y me acuerdo que flipé y dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es? Y es algo maravilloso porque lo que decíamos del canon y la mitología, en Doctor Who todo sirve. Todo. Sí, porque Richard E. Grant también había salido en el caso de la muerte fatal. Luego, además, se hablaba mucho de que posiblemente iba a ser quien retomase el manto. Salió en The Red Doctor, en esta serie de Flash, que luego se quedó ahí un poco como un Pero rara tiene avis. todo ese universo expandido que existe y nadie dice que no sea verdad, solo que el principal es este, pero a veces cogen de aquí, cogen de allá, meten esta referencia, este guiño. Cuando el Doctor de Paul McGann se regenera y se despide de amigos, ninguno de sus amigos había salido en la serie, porque él no había salido en la serie. Y a partir de ese momento, eso está. Y a mí eso me parece algo fantástico y maravilloso, tener todo ese bagaje que en un momento dado de pronto se adapta como algo nuevo y diferente, me parece súper inteligente. A mí me parece que está muy bien escrito y es verdad que, aunque un personaje aparezca de repente, sientes que tiene una vida detrás y sientes que el Doctor, sobre todo cuando ha aparecido tras una larga etapa y vuelve a aparecer uno de estos doctores de antaño, notas que ha vivido, ¿no? Tienes el ejemplo de la hija del Doctor en la época de Tennant,
¿te acuerdas? Va a un planeta y le clonan, y sale Jenny, que literalmente es hija del Doctor, porque es hija de Peter Davison, lo cual tiene mucha gracia. Este personaje luego ha tenido otras aventuras, no ha vuelto a salir en la serie, pero la han expandido. Susan, lo mismo. Hace poco entrevisté a Sophie Adler, la actriz de Ace, y le pregunté cómo veía ya la evolución del personaje, porque claro, desde que lo interpretó en los 80 hasta ahora nunca ha dejado de aparecer en novelas, en audiolibros. Siempre siguen, siempre crecen. Es algo, creo que es uno de los universos expandidos más ricos que hay, con gran respeto hacia los actores que tiene, y te puedes perder además. O sea, la serie es maravillosa, pero ya si te quieres meter por ahí es... Sí, no tiene, pues eso, todo un legado en forma de universo transmedia, este Universe, ¿no? Y teníamos ahí, pues, Clash, no sé si has visto Clash, las aventuras de Sarah Jane, Clash, una pequeña serie de 8 títulos, se hizo muy bien. Unos chavales en el instituto que son... ¿Dónde estaba Susan Foreman? Efectivamente, les encomienda el Doctor que protejan el instituto, por lo menos, hasta donde llegan. La serie de K9. La serie original de K9, que era con Sarah Jane, que solo quedó en telefilm. Sí, tiene ahora la que van a hacer de los Sea Devils, el proyecto que querían hacer con Kate Stewart, sí, que al final no se hace, se va a hacer los Sea Devils. De hecho, han abierto ahora un poco el melón de lanzarse a crear este universo. Y luego, oficial. Si miras, hay un montón de cosas expandidas, como en Adventure, que decíamos, e incluso productos canónicos, pero sí, pero no, como una que se llama Shakedown, que es con Sean Tarrance, pero que no tenía realmente los derechos para usar el mismo estilo. Tiene todo, es que te puedes perder. Nos estamos perdiendo seguramente, pero te puedes perder horas, días, lo que decías, necesitaríamos otros 60 años para abarcarlo todo. Vamos a ir cerrando entonces, porque no podemos evitar esta pregunta. ¿Cuál es tu episodio favorito? El mío es Heaven Sent, que antes te decía, luego te lo desvelo, Heaven Sent con Capaldi. ¿Por qué? Ese tour de force, no sé, me pareció lo que te decía antes, me pareció la poesía de Moffat. Si hubiese sido un cortometraje me lo hubiese visto fuera del universo de Doctor Who. Simplemente me gusta el episodio como unidad. Está muy bien hecho, ¿eh? Es que a mí aparte Capaldi me gusta mucho. Y creo que le dio como otro sentido a la profundidad del Doctor, pero como siempre con las trampas de Capaldi. A mí me gusta mucho el de Gridlock, el de Atasco, porque creo que es un episodio súper Doctor Who. O sea, cuando hay veces que hay gente que dice, no, yo he recomendado el primero de Los Ángeles Llorosos, el de Blink. Y os decir, es un episodio chulo, pero muy malo para recomendar. Blink, Vincent and the Doctor, sí, pero episodios. Pero Vincent sí lo puedes recomendar para iniciarte, pero Blink, en mi opinión, no, porque es un episodio muy poco Doctor Who. Y con mucha historia detrás. Aparte, pero es como si recomiendas para empezar a verme Star Trek, mírate La ira de Khan. Claro. Sí y no. Es maravilloso, pero en cambio, este de Gridlock, tienes al Doctor, tienes el jaleo, tienes el futuro, tienes al Doctor corriendo, personajes pintorescos, su humor, la parte emotiva con el rostro de Boe, el Doctor abriéndose, contándole a Marta cuando ella se sienta así, y le mira, que parece una profesora dice, no soy un señor del tiempo, soy el último señor del tiempo. Me parece un episodio que está tan bien escrito y tan bien dirigido y actuado y todo, que para mí es la quinta esencia de lo que tiene que ser Doctor Who. Creo que nos gustan los episodios, de todas formas, los que tienen menos acción y más introspección. Claro, es que yo recuerdo que de pequeño con Bola de Dragón, que yo nunca vi mucho la serie, siempre me leí más el manga, a mí me gustaba más la parte de los personajes que de las peleas. Yo también. La acción mola mucho y te entretiene y es súper divertida, y a mí me encanta la saga Fast and Furious, soy fanático, pero me gusta la saga por todo el rollo de la familia, cómo van creciendo los personajes y por las barrabasadas. Pero para que una serie aguante tanto tiempo, ninguna serie que sea solo de acción pura y dura o solo de aventura sobrevive. Tienes que dar esencia a los personajes. No sé, yo soy de los raros a los que les gusta Wakanda Forever, la secuela de Black Panther, porque precisamente tiene mucho diálogo y sale en amor. A mí ya con eso sale en amor. Y hasta aquí nuestro viaje por el espacio y el tiempo. Doc, muchísimas gracias por acompañarnos y por, sobre todo, aportarnos tu visión no solo de Doctor Who, sino un poco del mundo de la cultura pop, porque hemos ido reconectando esta serie longeva, ya hemos dicho, de 60 años de vida con otras producciones, con producciones de los 60, que también, es parte de tu especialidad, ¿no? Con ese primer libro tuyo. Ya veis que Doctor Who es mucho más que mera ciencia ficción. Aquí Doc y yo hemos intentado desgranar rápidamente algunos de sus ingredientes. ¿Alguna última declaración antes de marcharnos? Que si empecéis con Doctor Who le deis un par de capítulos. Porque como decíamos antes, es una serie muy, muy inglesa. Puede que el capítulo justo no acierte, pero si le das un poco más,
y eres de ese público que conecta con ello, vas a caer. Y que además ahora que está en Disney Plus, que es de fácil acceso. Sí, no hay que descargarse por las nubes piratuelas. No hay que hacer nada raro, ni pegarse ni conseguir los DVDs desde Inglaterra y que te lleguen y demás. Aprovechadlo, porque tampoco sabemos lo que va a durar esto, que Doctor Who es como es, pero creo que es un momento muy bueno para empezar ahora con Ncuti, con este reinicio suave, con este doctor que no duda en expresar lo que tiene dentro, pero además a la vez en disfrutar de la vida. Creo que si te metes ahora, vas a disfrutar de una etapa. Esta primera temporada ha sido muy chula, no espectacular, pero chula. El especial de Navidad ha sido bonito. Sí. Y veremos qué viene, pero creo que nos adentramos en un momento muy, muy bueno para Doctor Who. Me quedo con ese consejo de Doc. Disney Plus, Prime Video. También tenemos ahí episodios, la etapa pues desde Eccleston hasta Capaldi. Pluto TV. Pluto estaba, TV. no sé si sigue ahora también, pero sí, sigue, que lo están poniendo en reruns constantemente en bucle. Exacto. Maravilloso, doblado, si no queréis ver Doctor Who en inglés, en versión original. Y bueno, a vosotros, frikipileros, muchas gracias por acompañarnos en esta travesía. Si queréis dar vuestra opinión, compartir vuestras aventuras Whovians, proponer temas o que Doc y yo nos hagamos amigos vuestros, aunque estamos poco por redes, buscadnos ahí en las redes, dadle al like, compartid y suscribíos. Doc, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por venir. Nada, encantado de estar aquí y cuando quieras, ya sabes que yo por TikTok sí que soy activo, en las redes menos. Y yo cuando quieras que vuelva, yo encantadísimo. Bueno, me ha pasado muy bien. Que entren en tu medio, recordemos. Bueno, evidentemente, estás en docpastor.com, que además ahí todos los días tenéis artículos, reportajes, entrevistas. Mira, de hecho, justo esta mañana estaba poniendo en el grupo de difusión de WhatsApp la última entrevista, que es a Hernán Migoya, el escritor, por un cómic que ha hecho sobre Rasputín, que además, espectacular, enfrenta a Rasputín con Ayn Rand, es como Ayn Rand con 11 años, una brutalidad, la verdad, yo flipé. Y como decimos en docpastor.com, amamos la cultura pop. Y acabo con esto para no enrollarme más. Pero algo muy sencillo. No sé si conoces a Robert Indiana. No. Robert Indiana es un artista. Y tiene una escultura, que la habrás visto 20.000 veces, que es una escultura que pone el lozo. ¿Vale? L-O. Sí, igual de dentro. ¿Vale? Hace poco Disney la sacó. De hecho, hicimos noticia con ello porque es el epítome del pop. Robert Indiana tiene una frase que tiro de memoria, así que la diré mal, que es que el pop es amor porque lo engloba todo. Me parece magnífica y es que es eso, esa es la cosa. Me quedo con eso como broche final, con eso, y te voy a pedir que para despedirnos, para decirle a nuestra audiencia que nos escuchamos en el próximo episodio de Friki Pills, ¿qué te parece un Alonso y Alonso a conjunto? No sé mucho, pero venga, vamos a ello. Bueno, venga, ¿qué cámara? Aquí está. Alonso y Alonso. Gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos la semana que viene con un programa dedicado a las mentes de Caballero Luna, Jinx y Daenerys Targaryen. Puedes disfrutar del programa en YouTube y Spotify, o simplemente sentir el sensual sonido de nuestras voces en iVoox. Hasta la semana que viene. No faltes, por favor, Friki Pills Radio, tu podcast, tu voz.